Francisco Pedro López, y también están como colaboradores Cristina Sassoloni y Germán Rivera. Este es el índice en el que me voy a ir basando. Primero haré como un poco de introducción del tema y luego ya pasaré un poco al tema en sí, que es la fase preparatoria, intraoperatoria y posoperatoria, y luego ya las conclusiones. Vale. Empiezo un poco por la introducción. Voy a empezar un poco hablando del contexto histórico y del contexto actual del problema que hay con los opioides. Vale, bueno, en los años 60 se sintetizó, en 1959 se sintetizó el fentanilo y desde ahí empezó a coger mucha popularidad, y ya que se vio que era un tratamiento muy eficaz para la analgesia intra y posoperatoria. Luego, en 1995, la American Pain Society describió el dolor como la quinta constante vital. Entonces, esto ya le dio como mucho más arranque, mucho más. Se empezó a prescribir opioides sin filtro ni nada. Y todo esto llevó que en 2017 a una crisis sanitaria mundial de opioides. ¿Vale? Además, ahora también se está viendo una incidencia creciente de trastornos por consumo de opioides, sobre todo dependencia y tolerancia, hiperalgesia inducida por opioides y uso persistente de opioides tras la cirugía. Bueno, en esta imagen se puede ver un poco el aumento es la evolución anual de opioides totales consumidos anualmente en España, y se va viendo pues la tendencia creciente que va teniendo, ¿no? Vale. ¿Por qué nos centramos un poco en este tipo de cirugía? Bueno, pues porque el manejo del dolor agudo posoperatorio en la cirugía de artrodesis de columna constituye un desafío, entre otras cosas, porque por la intensidad de dolor que asocia este procedimiento y por la frecuente exposición preoperatoria a opioides de los pacientes que se someten a esta cirugía. ¿Vale? Y todo esto pues, lleva a un riesgo aumentado de trastorno por consumo de opioides en pacientes que se operan de esto. Aquí he puesto una tabla que nos define un poco cada complicación por el uso de opioides. ¿Vale? Los más importantes, que son los que aparecen en el estudio, son el trastorno por consumo de opioides, que básicamente ocurre cuando hay un mal uso de opioides, ¿vale? Que genera dependencia, tolerancia y abstinencia y afecta la vida diaria y salud física y mental del paciente. Luego también la hiperalgesia inducida por opioides, que es una mayor sensibilidad al dolor causada por el propio tratamiento con opioides. Y la tolerancia, que es la necesidad de aumentar las dosis para mantener el mismo efecto analgésico. Vale. ¿Qué es el programa de optimización de opioides? Vale, pues es una iniciativa, ¿no?, que tiene como objetivo principal garantizar un uso racional, seguro y eficiente de los opioides en el contexto perioperatorio, ¿vale? Minimizando los riesgos asociados a su uso y maximizando los beneficios analgésicos. Luego también pretenden que empiece a tener todo el tema de los opioides un enfoque multidisciplinar, ¿vale? Que no solo sea el anestesista y el cirujano en la planta, sino que también forme parte pues, los de farmacia, enfermería, rehabilitación, psiquiatras, psicólogos y los médicos de atención primaria. También se pretende una mejora en la monitorización y seguimiento de los pacientes que están en tratamiento con opioides y fomentar un poco la formación y docencia, ¿vale? Actualizar las guías y protocolos intrahospitalarios y formar un poco más al personal, sobre todo enfermería, que son los que más tiempo pasan con el paciente. Vale, metodología del estudio. Este es un estudio que es una revisión narrativa, que básicamente lo que significa es que cogen un poco pues, todos los estudios, análisis, etcétera, que haya sobre un tema, lo revisan todo, lo sintetizan y lo actualizan. Y los objetivos que tiene es analizar el manejo perioperatorio de opioides en cirugía de columna lumbar y analizar las complicaciones. Y por otro lado, proponer un enfoque multidisciplinar y multimodal, que es este programa de optimización de opioides que voy a presentar. Entonces, fase preoperatoria. ¿Qué tenemos que hacer en el preoperatorio? Lo primero es una historia clínica completa y exhaustiva, ¿vale? Tenemos que poner los factores demográficos del paciente, indagar, porque ya que hay factores que aumentan el riesgo de complicaciones tras el uso de opioides. También indagar sobre las comorbilidades, también que hay muchas que también aumentan la susceptibilidad para complicaciones tras el uso de opioides. Hacer un registro de mórficos completo, motivo por el que los toma, dosis que toma, vía de administración, etc.
verificar si sigue las instrucciones y lo toma bien, mirar, también indagar un poco en su historia antigua, si ha tenido algún tipo de abuso de sustancias, alcohol, drogas, etcétera. Esto también nos aumenta el riesgo. Y bueno, también la polimedicación, porque si está tomando, además de opioides, benzodiazepinas, GABAérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, nos puede aumentar también o sea, nos potencian efectos secundarios como la depresión respiratoria y la sedación. Vale, una vez tenemos la historia clínica completa, vamos a tomar ciertas medidas preoperatorias generales, ¿vale? Estableceremos un plan individualizado para el manejo del dolor de cada paciente. Si porta un parche transdérmico, la norma general es no retirarlo y garantizaremos la dosis habitual de opioides del paciente, del mismo opioide o equivalente. Y, por otro lado, haremos una estratificación del riesgo, ¿vale? Que para esto tendremos en cuenta el tiempo de exposición al opioide y la dosis diaria equivalente de morfina. Esto lo calculamos con unas tablas de equivalencia según el tipo, o sea, según el mórfico, o sea, el opioide que use y unos factores de conversión, es muy sencillo. Entonces, con estas dos cosas vamos a dividir a los pacientes en 3 grupos. No expuestos, que serían los pacientes que no han estado expuestos a opioides en los últimos 90 días. Expuestos, que son los que toman menos de 60 miligramos al día de MED. Y tolerantes, que son los que toman más, o sea, han tomado más de 60 miligramos al día de MED en los últimos 7 días. Ay, perdón. Y bueno, entonces con esta clasificación, más o menos factores de riesgo que tenga el paciente para tener complicaciones por el consumo de opioides, estratificaremos el riesgo en alto, intermedio y bajo. A todos los pacientes, sea cual sea su estratificación de riesgo, vamos a utilizar una analgesia multimodal en el pre, intra y postoperatorio. Los pacientes intermedios, o sea, de riesgo intermedio y de riesgo alto, los derivaremos a psiquiatría y los pacientes de alto riesgo los derivaremos a una unidad de dolor específica. Vale, luego en el estudio hablan de ciertos fármacos que hacen como consideraciones especiales, ¿vale? Y uno de ellos es la buprenorfina. La buprenorfina es un agonista parcial selectivo de receptores Mu con alta afinidad pero baja actividad intrínseca. Entonces lo que hace es competir con agonistas puros que tienen mayor actividad intrínseca, por lo cual, pues, si necesitamos hacer un aumento de opioides para controlar el dolor, nos va a costar más, porque al competir con este nuevo opioide vamos a necesitar más dosis, por ejemplo, de morfina, para controlar el dolor en este paciente comparado con pacientes que no toman este fármaco. Y además también tiene propiedades antagonistas en receptores kappa, o sea, previene la hiperalgesia y efectos psicomiméticos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el preoperatorio? Bueno, si hago un parche, lo que dije antes, la norma general es mantenerlo, no suspenderlo. Y, bueno, si necesita más dosis, por lo que sea, en el preoperatorio o en el post, podemos considerar añadir una PCA de morfina. Y si lo lleva, o sea, si la vía de administración es oral o sublingual, podemos o mantener la misma dosis o si necesitamos aumentarla, la podemos fraccionar, ¿vale? Con un máximo de 24 miligramos al día. Luego también habla de la metadona y de la metadona habla bastante en este artículo, es como un poco el fármaco estrella que han visto. La metadona, que ya ha hablado Adri en su sesión, es un agonista completo de los receptores Mu. También es antagonista parcial de los receptores NMDA, lo cual nos lo hace también eficaz en el dolor neuropático y reduce la reducción de hiperalgesia. Y también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso central. Por lo tanto, también nos modula los aspectos emocionales del dolor. Entonces, es un fármaco muy completo para el dolor. Tiene una vida media muy prolongada de 24 a 36 horas, que por un lado es bueno porque nos prolonga el alivio de dolor postoperatorio, pero también nos da ese riesgo de acumulación de toxicidad. Y además nos prolonga también el intervalo QT, que esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para no añadir más fármacos que alarguen también el intervalo QT y estar un poco pendientes de posibles arritmias. Entonces, ¿qué hacemos con la metadona en este caso?
bueno, pues maximizaremos el uso de analgésicos no opioides porque estos pacientes tienen también un poco de tolerancia a este tipo de fármacos. Mantendremos la dosis habitual durante todo el periodo perioperatorio y en el posoperatorio también, es lo mismo que con la buprenorfina. Si necesitamos aumentar la dosis, podemos poner una PCA de morfina o incluso aumentar la dosis basal 1,5 veces. Y luego, nada, lo que dije antes de evitar medicamentos que alarguen el QT. Y por último, la naltrexona. La naltrexona es un antagonista competitivo de los receptores mu, kappa y delta. Entonces, lo que hace es bloquear los efectos de los opioides exógenos. Tiene una vida media, si se administra por vía oral, de 4 o 6 horas y de 13 días si es inyectable. Entonces, ¿qué hacemos con la naltrexona? Si vemos que vamos a necesitar opioides en la cirugía, lo suspendemos. En vía oral hay que suspenderlo entre 40, o sea, si es vía oral, 48 y 72 horas previas. Y si es de liberación prolongada, hay que retrasar la cirugía 28 días. Y claro, bueno, esto como hay que quitarlo con muchísima antelación, son 28 días, casi un mes, lo que se hace es suspendes el inyectable y pautas vía oral. Luego ya la vía oral la suspendes 3 días antes o 2. Y si tenemos una cirugía urgente y no nos da tiempo a suspenderla, hay que hacer una analgesia libre de opioides. Vale, pasamos ahora a la fase intraoperatoria. Aquí nos habla de también 3 fármacos. Remifentanilo. Vale, el remifentanilo es un fármaco que todos utilizamos en el día a día, no solo para analgesia, sino también como sedante. Entonces se ha visto en la revisión que altas dosis durante la cirugía se asocia con aumento de dolor y aumento de consumo de morfina en el posoperatorio. Entonces lo que se recomienda con el REMI es disminuir la dosis, no aumentarla de 0,2 microgramos kilo minuto para disminuir la aparición de intolerancia y hasta 0,3 microgramos kilo minuto para disminuir la aparición de hiperalgesia. Además, se recomienda también complementar con analgesia multimodal, ¿vale? Porque si no en el postoperatorio nos va a quedar sin analgesia. Y realizar intervenciones un poco preventivas. Si vemos que vamos a tener que subir mucho la dosis de REMI, pondremos un antagonista de receptor NMDA, como puede ser la ketamina, para intentar evitar estos efectos de hiperalgesia. Y también se ha visto que ir reduciendo gradualmente la infusión de REMI también nos beneficia mucho para estas complicaciones. O sea, las disminuye, vamos. La metadona, otra vez, en el intraoperatorio, bueno, como os he dicho, es como el fármaco estrella para el dolor, ya que se ha visto que es una herramienta eficaz en manejo de dolor pre, intra y posoperatorio. Lo llaman opioide ahorrador de opioides, porque como dije antes, tiene una vida media muy larga y nos garantiza una analgesia mantenida, ¿vale? Con una sola dosis intraoperatoria. Entonces, se ha visto en toda la revisión, bueno, que tiene un montón de ventajas. La primera, disminuye significativamente el consumo de opioides, del hilo de ahorrador de opioides, y mejora la intensidad de dolor tras cirugías complejas, como es pues, la cirugía en la que estamos tratando, ¿no? La cirugía de columna. Además, mejora la satisfacción del paciente por mayor control de dolor y menor necesidad de intervenciones adicionales de columna. También se ha visto, aunque hay muy pocos estudios que se hayan llevado a cabo de esto, que en cirugía específicamente de artrodesis disminuyó el consumo de opioides un 40% en el posoperatorio y mejoró el control de dolor hasta el tercer día posoperatorio. ¿Y cuál es la dosis que recomienda? 0,25 miligramos kilo de peso ideal, con una dosis intraoperatoria que te da la analgesia prolongada hasta 3 días. Y por último nos habla en el intraoperatorio de la morfina intratecal. ¿Vale? La morfina es un compuesto hidrofílico, como todos sabemos, y administrada de forma intratecal difunde a través del líquido cefalorraquídeo e interactúa con receptores a nivel cefálico y medular. Esto hace que actúe al administrarlo de forma intratecal, actúa directamente sobre la primera sinapsis nociceptiva, ¿vale? En el astro dorsal medular. Entonces esto nos hace que sea, pues, una vía de administración súper efectiva y súper potente. Nos permite disminuir la dosis de opioides y de fármacos sistémicos. En la morfina intratecal, hay diversos
Hay muchos autores que la recomiendan y otros que no porque tienen sus riesgos, ¿no? Hay, en la cirugía de columna lumbar, en esta revisión hay una evidencia limitada. Se ha visto que disminuye los niveles de dolor en las primeras 24 horas y la necesidad de analgesia. Y que el efecto adverso más frecuente que se ha visto es el prurito. En un metaanálisis que evalúa el dolor en intervalos de tiempo, se ha visto que el efecto máximo analgésico es a las 4 horas, que una dosis mayor de 0,5 miligramos intratecales nos aumenta mucho el riesgo de efectos adversos y no nos aumenta el beneficio analgésico. Y la dosis óptima que sugieren finalmente es de 0,1-0,2 miligramos intratecales. ¿Vale? Claro, el riesgo que tiene este fármaco, sobre todo que más nos da miedo, ¿no? Sería la depresión respiratoria. Entonces, por esto hay que seguir las recomendaciones de vigilancia de la ASA de 2016, que es una monitorización mínima de 24 horas. Las primeras 12 sería una monitorización cada hora y las siguientes 12 pues cada 2. Vale, y pasamos ya a la fase postoperatoria. En el postoperatorio hay 3 pilares. ¿Vale? Uno es educar al paciente, 2, las terapias farmacológicas, y 3, el seguimiento y ya la estrategia adaptada. Entonces, ¿cómo educamos al paciente? Dándole, sobre todo, expectativas realistas, que no se va a quedar con 0 dolor, seguramente. Lo que vamos a hacer es intentar tratar de la mejor forma posible el dolor y acompañarle con los fármacos que tenemos y las terapias que tenemos. Ahora se recomienda no utilizar tanto escalas tipo EVA, que no importa tanto pasar de un EVA 8 a un EVA 4, sino que el paciente, o sea, sino la funcionalidad del paciente. Hay 2 escalas ahora que se centran un poco en la funcionalidad y son esas las que se recomiendan ahora. Vale, terapias farmacológicas. El pilar fundamental de la analgesia postoperatoria sigue siendo la analgesia multimodal. Se recomienda utilizar estrategias como la PCA de morfina, el que se ha visto que disminuye mucho los riesgos por la seguridad que ofrecen, de que tú pones los parámetros máximos que quieres. Y además tranquiliza mucho al paciente y le da un uso individualizado para la analgesia que él necesita. Y se recomienda utilizar siempre opioides de liberación inmediata, ¿vale? Tienen menos riesgo de complicaciones y dependencia. En cuanto al seguimiento y al alta, se ha visto que la complicación posoperatoria más frecuente es el uso persistente de opioides, ¿vale? Posoperatorios. Esto es el consumo, el paciente que sigue consumiendo opioides más allá de 90 días posoperatorio. Se ha visto que afecta en un 10% a pacientes no expuestos y a un 20% de consumidores previos de opioides. Los factores de riesgo que se han visto son pacientes con trastornos psiquiátricos, dolor crónico persistente, edad joven y cirugía mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que la cirugía de columna, entre otras cosas, por esto tiene un manejo tan difícil de dolor que engloba más de un factor de riesgo generalmente de esto. O sea, suele ser gente joven, es una cirugía mayor y suelen tener, como tienen un manejo de dolor malo ya previo a la cirugía, suelen tener también muchos síntomas psiquiátricos. Y esta es la estrategia al alta, ¿vale? Esta es una escalera invertida de dolor. Es un poco lo que tenemos que tener en cuenta para el paciente al alta. Lo primero es darle información clara y concisa y completa, que el paciente sepa qué tiene que tomar, cuándo lo tiene que tomar, hasta cuándo, cómo, todo. Hay que ponerlo todo por escrito en el informe y que sea claro. Y hacer una prescripción limitada de los opioides, nada de prescribir indefinido o meses, hay que limitarlo a 7-10 días. Luego, fármacos al alta, paracetamol y AINES, si los necesitas, pues hay que ponérselos en pauta fija. Y pautar opioides de liberación inmediata, ¿vale? En base a las últimas 24 horas de rescate que haya necesitado el paciente en el hospital. Posteriormente, seguir haciendo tener claro el plan de reducción analgésica, ¿vale? De cuándo parar los opioides y dejar los AINES de rescate. Y hacer un seguimiento por la unidad de dolor a los pacientes que tengan este dolor crónico posoperatorio de más de 90 días. Y por último ya sería el último escalón, que es la recuperación completa, que ya se quitan los AINES y el paracetamol y el paciente se queda sin analgesia de ningún tipo.
Y nada, hasta aquí el artículo y las ideas claves que recogen es que el manejo de opioides requiere un enfoque estructurado para minimizar los riesgos y optimizar la recuperación del paciente. Lo importante que es la identificación de factores predisponentes para hacer una buena estratificación del riesgo y hacer estrategias personalizadas con cada paciente. La analgesia multimodal, que sigue siendo la piedra angular del tratamiento postoperatorio. El beneficio de la analgesia controlada por el paciente, que sería la PCA, y el uso intraoperatorio de metadona como las cosas, vamos, que nos producen pues eso, una disminución del consumo de opioides y prevención de hiperalgesia, las cosas más importantes del estudio. La morfina intratecal, que es eficaz en control de dolor, pero requiere una monitorización rigurosa. Y lo importante que es la colaboración multidisciplinar para el manejo óptimo de los opioides en todos los pacientes, ¿vale? Durante el periodo operatorio. Estas son las referencias que he utilizado, sobre todo es el artículo de Francisco Pedro y